tardes a todas. Bienvenidas. Como dijeron hace poco, qué alegría entrar a mi ciudad. Más mujeres el día de hoy que se ha traído. Vamos a orar para empezar nuestro tiempo de estudio de la palabra. Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por este nuevo día, Señor. Gracias, Padre, por todas y cada una de mis hermanas aquí reunidas, Señor. Gracias porque tú las has traído, Señor. Nos has traído con bien, Padre. Señor, queremos en este momento poner delante de ti este tiempo de estudio de tu palabra, Señor, y pedirte que seas tú, Señor, iluminándonos y dándonos sabiduría para entender mejor cada vez tu palabra, Señor, y ayúdanos a poder ponerla en práctica, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos una palabra muy bonita y está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y vamos a poner énfasis en los versículos 5 y 6, pero vamos primero a leer 2 de Timoteo 1, del 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo en mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de voluntad. Bueno, vemos que esta carta de 2 de Timoteo es una carta muy significativa porque fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Él estaba en una cárcel y vale la pena recordar que esta cárcel no era como las de hoy, que son más cómodas, a pesar de que hay sobrepoblación, pero no hay mucha comparación con estas cárceles de antes que eran como huecos, eran unos sótanos fríos, en fin, es muy difícil imaginarnos. Cuando vemos esas películas antiguas de los romanos y todo eso, eran como unas mazmorras, y allá estaba el apóstol Pablo. No sabemos cómo hizo él para tener papel y tinta para escribir, pero bueno, él era un hombre de Dios y él no perdía el tiempo. Vemos que en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él reconoce que es un apóstol de Jesucristo no porque él haya querido ni porque lo hayan elegido, sino es por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Él recuerda siempre que es por la gracia, por la promesa de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 2 dice: a Timoteo, amado hijo. Qué hermoso que en estos momentos tan fuertes que él estaba pasando, él estaba pensando en las dificultades de los que estaban afuera, porque hubiera podido tomar otra actitud, estar llorando y preguntándose por qué a mí, por qué si yo le he servido al Señor,
si he sido fiel, estoy en este sitio, como nos podría pasar a cualquiera de nosotras, que si estuviéramos en esas condiciones estaríamos preguntándonos, pero ¿por qué a mí? ¿Pero qué fue lo que yo hice para merecer esto? Etcétera. Este hombre, de verdad que es espectacular ver lo que Dios hace, cómo transforma las vidas, y esto es una prueba de lo que Dios hace, del poder de Dios. Y le dice, amado hijo, vemos el lazo tan fuerte que había entre el apóstol Pablo y Timoteo, porque lo llama amado hijo, y nosotros sabemos, las que somos madres, que estas palabras no se las decimos a cualquiera, y menos los hombres, que no son tan románticos como nosotros. Entonces él se refiere a Timoteo como amado hijo, se nota el amor que tiene por Timoteo, y le sigue diciendo gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Entonces es el saludo característico del apóstol, casi siempre en todas las cartas vemos que él saluda con gracia y paz. Y acá le agrega misericordia, porque realmente Timoteo era un hombre joven, que en primera Timoteo nos habla de que no tenga ni poco tu juventud. Entonces él era un hombre joven, y él le dice que lo saluda con la gracia, misericordia y paz de Dios. Debemos entender que si nosotros no fuera por la gracia de Dios, que nos ha dado la salvación, y por su misericordia, no podríamos tener paz. Por lo que eso lo debemos entender y guardar en nuestro corazón, que es por la gracia y la misericordia de Dios que podemos tener paz. Sin gracia y sin misericordia no estaríamos en paz, no tendríamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios. También vemos acá la actitud otra vez de Pablo, que a pesar de sus condiciones da gracias a Dios. Gracias a Dios. Nosotras generalmente damos gracias a Dios cuando todo nos sale bien. Cuando vamos a hacer una cita médica y el Señor por su gracia nos lleva a mostrar comida, llegamos, gracias a Dios. Pero si nos ha pasado de todo, si hemos tenido que caminar, pues ahí al menos llegué, siempre con la queja, siempre con... Y todo tiene que salirnos bien para nosotros decir de corazón, gracias a Dios. Tenemos que aprender a que las cosas de Dios debemos dar gracias en todo. Dice la palabra también que debemos ser agradecidos en todo, pero nos cuesta. Es algo que no nos sale de corazón, nos cuesta ser agradecidos. El hecho de estar aquí, el hecho de tener vida, el hecho de poder reunirnos, el hecho de poder libremente estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios, independientemente de nuestras situaciones, cada una de nosotras que tiene diferentes situaciones en su casa, de pronto con su salud, de pronto con sus finanzas, no sabemos, cada una tiene una dificultad, pero gracias a Dios, debemos dar gracias a Dios en todo y por todo, y aprender de este gran hombre que a pesar de todas sus circunstancias daba gracias a Dios, al cual sirvo. También es importante ver esto que dice, al cual sirvo. Él estando en una cárcel, con todas estas limitaciones y con todo esto que estaba pasando, dice al cual sirvo, no dice al cual serví o al cual servía. Él sirve desde esa circunstancia. Eso que nos muestra que nosotras, independientemente de la situación que tengamos, del lugar en donde estemos, podemos servir. Podemos en esa situación servir. Así estemos en la casa. De que uno dice, no, pues yo aquí en la casa trabajo sin sueldo, en fin, todo esto que decimos, pero ahí tenemos que darle gracias a Dios y servir y dar lo mejor que podamos hacer en nuestra casa, con nuestra familia,
por los que nos rodean. Siempre va a haber alguien al que podamos servir, de alguna manera. Siempre va a haber algo que podamos hacer. Y esto es un ejemplo grande, porque el apóstol estaba en una cárcel y uno dice, pero yo qué voy a poder hacer en una cárcel. Estoy encerrado, no puedo hacer nada, nadie me quiere, todos me odian. pero él dice, al cual sirvo, él busca la manera de servir, de escribir una carta, de animar a Timoteo, porque ahora más adelante vamos a ver que esta es una carta, esto que estamos leyendo es porque está pensando en su hijo amado Timoteo, porque quiere animarlo. Entonces dice, al cual sirvo de mis mayores por limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Hay varias cosas que podemos ver acá. Él dice, al cual sirvo desde mis mayores, o sea, él siempre ha estado caminado por los caminos del Señor, solo que antes del encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo estaba equivocado. Pero él era, desde su cuna, era enseñado en el temor de Dios. Y dice, por limpia conciencia, o sea, delante de Dios. No me acusa mi conciencia de que yo estoy siendo hipócrita, que lo estoy diciendo porque quedar bien, sino que delante de Dios lo estoy diciendo de corazón. Él se atreve a decir delante de Dios. Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y qué hermoso que es esto, que él también vemos que ocupa su tiempo orando de noche y de día por los que están afuera. No está resentido. Y de pronto, como lo decíamos el otro día, muchas veces hay personas que están en una cárcel, pero a veces nosotros estamos afuera, pero estamos metidos en nuestra propia cárcel. En esa cárcel de nuestro problema, de enfocarnos en mi dificultad, de enfocarme en mi debilidad, de enfocarme en lo que me falta, en lo que no me han dado. Y estoy construyendo una cárcel. El único que me puede libertar, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede darnos esa libertad, así como la que tenía Pablo, a pesar de estar en una condición terrible, a pesar de estar encerrado, con frío, porque en el capítulo 4 él le pide a Timoteo que le lleve un capote, un abrigo, porque no es que él sea el Superman, sino que él también es humano, igual que todos nosotros, sentía, pero él se enfocaba y hacía lo que podía hacer en su condición. ¿Y qué era lo que podía hacer? Orar por los que estaban afuera. Y eso es increíble y es hermoso, ver que nosotras, por más difícil que estemos pasando, siempre habrá alguien al que podamos ayudar. Muchas veces decimos, pero es que yo no me puedo parar en una esquina a predicar la palabra de Dios porque se van a burlar de mí, me van a tirar piedras, me van a tirar... No, en fin. Pero tenemos tantos recursos que Dios nos ha dado. Tenemos un celular, tenemos un teléfono, tenemos internet. La mayoría, por decir que todos, o podemos hacer una llamada de ánimo. Si vemos que algún hermano no está, preocuparnos, ¿qué pasó con el fulanito? ¿Cómo está? Que no lo he visto. Pero a veces nos encerramos en nuestra propia vida y solamente nos preocupamos por nosotras, por lo que estamos viviendo, por nuestras circunstancias, pero no vemos más allá. No nos preocupamos. ¿Qué estará pasando con fulanita que se no la veo? ¿Qué pasaría al fin? ¿Sería qué pasó con la salud de alguien que estaban pidiendo en el grupo de oración? Si no han puesto, si se me borró, si no. No, simplemente somos encerrados en nosotras mismas, en nuestra propia cárcel. Pero vemos que Pablo, estando en una cárcel, era más libre que los que estaban afuera. Gloria a Dios por eso, y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Eso es lo que el Señor, el poder de Dios, puede hacer en nosotros. No es por nuestros recursos, no es por nuestro valor, es por el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos al versículo 4 que dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo se acordaba de las lágrimas de Timoteo. Aquí no especifica en qué momento, porque ellos dos compartieron bastante,
Timoteo estaba acompañando a Pablo en sus viajes misioneros. Entonces no sabemos si fue cuando se despidió, si fue de pronto en algún momento que le contó alguna cosa y él se acordaba de las lágrimas, pero vemos que Timoteo era un hombre sensible y que también amaba a Pablo. De pronto cuando se despidieron, de pronto en alguna oportunidad fue a visitarlo y de verlo en esta circunstancia lloró y él se acordaba de lo mejor de Timoteo. También es un ejemplo, porque a veces nosotras siempre nos acordamos de lo malo. Ay, sí, con la neta no quería, pero el otro día me dijo. Siempre tendremos a recordar lo malo, no a recordar, oiga, sí, esa persona tiene un carácter difícil, pero un día me brindó un tinto. Oiga, sí, no, al contrario. Sí, ella no quería, pero uy, si no la viste mal. Siempre con esa mentalidad de recordar lo malo. Entonces tenemos que cambiar, pedir al Señor que nos ayude a no tener esa actitud de siempre tener esa como autoconmiseración y que pobrecita yo, que me hicieron, que me trataron. No, recordemos lo bueno, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces él se llenaba de gozo recordando a Timoteo, eso lindo que habían pasado con Timoteo. Y dice en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Lola y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vemos algo aquí muy importante para nosotras como mujeres. Pablo recordaba la fe no fingida que hay en ti, le dice a Timoteo. Cuando él dice la fe no fingida, es porque también hay una fe fingida. ¿Y cuál es esa fe fingida? A veces esa religiosidad que fingimos cuando de pronto estamos con nuestros hermanos, que nos comportamos de una manera, y cuando estamos solos nos comportamos de otra, o queremos mostrar algo que realmente no somos. Eso nos confronta a todas. Señor, muéstrame si yo verdaderamente he creído en ti o estoy mostrando lo que no soy. Muéstrame, Señor, qué estoy haciendo con lo que tú me has dado, si esto de verdad es sincero o francamente es para que me vean, para que me admiren, para que es algo que nos confronta, que tengamos una fe verdadera. Y también dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Timoteo no es un cristiano de ayer, él viene de una generación de creyentes. Primero esa fe habitó en la abuela. Nosotras como mujeres, ¿cuál es el legado que le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Qué estamos sembrando en nuestros hijos? Nos están viendo como mujeres de fe, dependientes del Señor, que cuando tenemos una necesidad nos arrodillamos a orar, o les decimos oremos, o vemos algo y les decimos a nuestros hijos oremos por fulanito, o que están viendo ellos que yo la paso todo el día diciendo incoherencias, viendo programas que no debo ver, diciendo palabras fuera de, criticando a todo el mundo, quejándome de todo el mundo, quejándome de ellos, de mis hijos, de mi mamá, de mi esposo, y ellos dicen, no, pues, y quien la ve en la iglesia era súper cristiana, y se la pasa hablando mal de la esposa del pastor, que me hicieron, que me inundaron, que me hicieron. Eso es lo que estamos mostrando. Tenemos que ser acordes con lo que hablamos, porque muchas veces decimos que somos muy creyentes, pero nuestra vida muestra algo totalmente diferente. ¿Y quiénes son los que amamos con nosotros? Nuestros hijos, los que conviven con nosotros. Primeramente, a Dios no le podemos mentir, y a nuestros hijos tampoco. Ellos saben verdaderamente si su mamá es una mujer de fe, una mujer que verdaderamente acude al Señor, que está diciéndole a su hijo, vamos a la iglesia, vamos a leer la palabra de Dios. Son nuestros hijos los que
los que conviven con nosotros, los que verdaderamente saben quiénes somos nosotras. Entonces, esto es un llamado para todas nosotras, para que tengamos ese cuidado, porque muchas veces uno dice, no, pero es que yo no soy líder de nada. Yo no estoy a cargo de las damas, ni estoy a cargo de los servidores, ni soy la esposa del pastor, pero todas, de alguna manera, somos líderes. Líderes en nuestra casa, o líderes en nuestro trabajo, o líderes a donde vayamos. Siempre tenemos a alguien a quien enseñarle, alguien a quien mostrarle ese Dios del cual tanto hablamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que estamos mostrando en nuestra vida diaria. No tanto lo que yo vengo a decir acá, sino que estoy haciendo en mi casa, con mis hijos, con los que me rodean. El versículo 6 que dice, por lo cual te aconsejo, o sea, teniendo en cuenta todo esto, él le dice el apóstol Pablo a Timoteo, teniendo en cuenta que tú eres mi hijo amado, que oro por ti de día y de noche, que tú eres un hombre que tiene una fe verdadera, teniendo en cuenta todo esto, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Él le da una recomendación que estaba pasando con Timoteo. De pronto alguien vino y le dijo a Pablo que Timoteo estaba como decaído, porque eso nos puede pasar a cualquiera. Pasamos por momentos difíciles, y si esos momentos que estaba atravesando la iglesia eran difíciles, estaba empezando la iglesia y tenía mucha persecución. No como ahora que uno, si uno le predica a alguien, esa persona no lo quiere escuchar o le hace mala cara, uno ya se siente que se va a morir, que eso es persecución y que no, a decir a que de verdad los mataban, los metían a la cárcel, los azotaban. Entonces, Timoteo estaba a cargo de la iglesia de Éfeso y había muchos vientos de doctrinas, había mucha división en la iglesia, o sea, porque venían otras doctrinas a la iglesia y muchos que habían dicho que eran creyentes se estaban alejando, estaban yéndose por otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que el apóstol Pablo lo anima a Timoteo y le dice que avives el fuego del don de Dios. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo nos da dones, y por lo menos tenemos un don, por lo menos todas tenemos un don cuando hemos creído verdaderamente y recibimos al Espíritu Santo. Él nos da dones. Pero ¿qué pasa? Que el Señor nos da los dones a través de su Santo Espíritu, pero al que le corresponde avivar ese don es a cada una de nosotras. Eso no lo puede hacer el pastor, no lo puede hacer mi amiga, no lo puede hacer mi hijo. Es algo que me corresponde a mí, avivar ese regalo que Dios me ha dado. Y muchas veces cuando nosotras estamos cumpliendo años o no sé, en una fecha especial, o alguien nos da un regalo y nos ponemos felices, ¡ay, muchas gracias! Y a veces pasa que uno recibe el regalo y como que lo ve y lo da por ahí. ¡Ay, qué tan bonito! Pero ni siquiera sabemos para qué sirve eso. Lo damos ahí, ¿no? Y regalaron eso. Pero si ni siquiera nos preocupamos por ver qué es, para qué sirve, ¿qué puedo hacer yo con eso que me regalaron? Está pasando, eso pasa. Y entonces el apóstol obviamente que este no era el caso de Timoteo, porque Timoteo ya era un pastor, pero por más que nosotros llevemos en el Evangelio, hay situaciones que nos empiezan a sacar de ese avivamiento, ese avivamiento que tenemos, que
todos los días a la iglesia, que queremos ver todos los mensajes, que queremos leer la Biblia, que queremos hacer reunión en la iglesia, que queremos todos los días estar poco a poco por muchas situaciones. Porque si en la iglesia me consienten, si en la iglesia me llevan todo lo que yo digo es bueno, si nadie me hace mala cara, pues yo vivo feliz. Pero el amor es que alguien no me salude, y yo digo, no, la iglesia porque fulano ya ni me saluda. O sea, empezamos a decaer por muchas situaciones. Y esto estaba pasando con Timoteo. Entonces, el apóstol le escribe en esta carta: te aconsejo. Y miren la suavidad del apóstol Pablo, porque muchas veces nosotras cuando vamos a hacer, digamos, una corrección o veo algo en mi hermana o en mi hijo, yo voy al grano y le digo, fulanito, venga, ¿cómo así que usted? Muchas veces somos así como, ¿cómo se llama eso? Bruscas al decir las cosas. Somos como muy directas y hay que decir las cosas con sinceridad, pero lo cortés no quita lo valiente. Podemos decir lo mismo, como dice la palabra, considerándome como a mí misma. Si a mí no me gusta que me regañen, si me dicen de alguna manera algo y ya se me está subiendo el furor, así mismo yo tengo que considerar al otro, por más verdad que yo vaya a decir. No es bueno venirle y caerle con toda, así sea verdad. Y hay una cosa muy bonita que yo escuché hace poco, que dice que los elogios se deben hacer en público, pero las correcciones en privado. A nadie le gusta, por más que sea un grupo, por más que tengamos un grupo, tenemos las 5 y aquí delante de las 5 tenemos que tenga misericordia con esa persona. Dígale las cosas con suavidad. Dígale esa verdad con suavidad. No ridiculice a la otra persona. No le caiga con toda. Seamos misericordiosas. Y así mismo con nuestros hijos, porque no es así de eso en la iglesia, porque la señora, pero yo a usted le digo su verdad. Si tengo delicadeza con otra persona, ¿por qué no voy a tener delicadeza con mi esposo? Con mis hijos, ellos sí me tienen que aguantar la grosería, la agresividad a mí, porque no es que usted sí me conoce, con usted, no. Porque a veces somos tan agresivos con las personas más allegadas, somos más agresivas. No, es que a usted, yo disimulo con fulanito, pero a usted sí le tengo que decir con más razón, porque es mi familia, es esa familia que Dios me ha dado. Yo le puedo decir con delicadeza qué está pasando, no sé, hablarle de una manera cordial, con misericordia y con amor de Dios. Entonces el consejo que le da el apóstol a Timoteo es que avive el fuego, que lo avive. ¿Cómo lo avivamos? Poniéndolo en práctica. Si el Señor a mí me ha dado un don, yo tengo que empezar a ponerlo en práctica. Si me gusta servir y me siento apasionada, bueno, en la iglesia ya están todos sirviendo, pues entonces empieza ese don es para el beneficio de la iglesia. Pero si en la iglesia puede que yo no esté en el grupo, pero yo puedo ser amable, yo puedo saludar a todas, porque si no esté en un grupo, puedo preocuparme por la otra. Pero generalmente hacemos grupitos y el que no tiene grupito, pues yo ni lo saludo porque es que yo no la conozco, pero ni me interesa conocerla. Entonces tenemos que poner en práctica, poner a funcionar ese don que Dios me ha dado. Y tengo que orar, leer la palabra, y el Señor me va indicando el camino. Y en la iglesia el Señor me va a poner en gracia, sea con el pastor, sea con alguna hermana, sea con alguien, y voy a servir, pero si ni siquiera me preocupo por eso, sigo adelante como si nada. Entonces debemos tener eso, avivar ese fuego, que no se me apague, preocuparme si ya no tengo ganas de asistir a la iglesia, si ya no quiero leer la Biblia, si no me dan ganas de orar con más razón, si no, ¿qué está pasando conmigo, Dios mío? Delante de Dios
de avivar ese fuego, no ser indiferentes que si yo me estoy sintiendo, no sé, ya no me interesa nada de lo de la iglesia, de lo del Señor, ya no quiero ni ir, ya no me llama la atención, algo está pasando conmigo. Y preocuparme por mí, por avivar eso, por orar y por clamarle a Dios. Y bueno, esta era apenas la introducción para nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy tiene como título El Espíritu que Dios nos ha dado. Entonces vamos al primer punto, que está en el versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Vemos algo muy particular que dice, cuando dice espíritu, en el versículo 7 está con minúscula. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo de que el espíritu que Dios nos ha dado no es espíritu de cobardía, por eso está con minúscula, porque esa cobardía no es el espíritu que Dios nos ha dado. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y lo vemos también en la versión, en otra versión, ahí lo podemos ver un poquito más claro. En la versión PDT, que dice: porque el espíritu, ahí sí está con mayúscula, que Dios nos ha dado, no nos hace cobardes. Aquí está hablando, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, de que el espíritu que el Señor nos ha dado no es de cobardía. No debemos tener temor, porque a veces nos llenamos de temores y no queremos hablar de las cosas de Dios, porque muchas veces con nuestra propia familia no queremos hablar de la palabra de Dios porque nos da miedo. Si de pronto mi esposo no es creyente, yo digo, uy, no ni le hablo eso porque no han dicho algo, se transforma, en fin. Debemos ser sabias y orar, y no tener temor, porque ese no es el espíritu que Dios nos ha dado. El espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía, no es para que tengamos miedo de todo. Que si salgo, no, es que yo no puedo ir a la iglesia a congregarme porque con ese virus tan terrible, no, cuando se me pega. Pero resulta que esa cobardía es solo para venir a la iglesia. Porque si voy al centro comercial, si voy al supermercado, y si me toca ir a una cita médica, pues me toca ir. Pero cuando es a la iglesia, no, porque de pronto el COVID está rondando. Entonces es ese temor que no nos deja avanzar, ese temor que no me deja hablar de la palabra de Dios. Y podemos ver una muestra en el libro de... Vamos a ver, cuando el Señor está, eso está en Mateo 14. En Mateo 14, del 26, del 25 del 25 en adelante. Mas a la puerta del día de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo:
verdaderamente eres hijo de Dios. Muy bien. Vemos acá que cuando tenemos miedo, vemos cosas que no existen, porque ellos dijeron, mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, eso era como a la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Ellos, del susto que tenían, no identificaron a Jesús, creyeron que era un fantasma. Entonces, cuando nosotros estamos llenos de miedo, vemos cosas que no son reales. Nos asustamos por cosas que muchas veces esos temores están solamente aquí en mi mente. Son dardos del enemigo. Y nos dejamos vencer por ese susto, porque yo no puedo, porque qué tal se burlen de mí, porque qué tal digan que yo... Siempre cuando el temor empieza a invadir nuestro corazón es porque hemos dejado como pasó aquí. Pedro al principio estaba confiado y dijo, manda que yo camine. Y el Señor le dijo, ven, y él pudo caminar. Pero, ¿qué pasó? Quitó los ojos del Señor y se puso a ver la tormenta y se hundió. Entonces, el Señor nos recuerda aquí que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, un espíritu de cobardía. Él no quiere que vivamos invadidos de miedos. El miedo es enfocarme en mis habilidades. Ahí tengo miedo. El miedo se apodera a mí cuando yo me enfoco en mí misma. Es que yo no puedo, es que yo no sé. Con muchos de los hombres que el Señor llamó pasó eso. Con Moisés, con los mismos discípulos. Muchas veces el Señor les decía que oren para que el muchacho que era endemoniado, y ellos no pudieron. ¿Y qué les decía el Señor? Hombres de poca fe, porque se estaban enfocando en ellos, no en el poder de Dios. Cuando el miedo empieza a debilitarnos, cuando empezamos a cansarnos, cuando empezamos a enfocarnos más en que fulanito me hizo mala cara, en que no me ha vuelto a llamar, en que no me ha vuelto a invitar, me estoy enfocando en las personas y en mí misma, no en el poder de Dios. Entonces, ese no es el espíritu que Dios nos ha dado, esa cobardía, ese temor, eso no es de Dios. Tenemos que identificar primero que todo que ese temor no viene de Dios. Entonces vamos al segundo punto que dice. Nuestro segundo punto dice, el espíritu que Dios nos ha dado es de poder. Entonces sigue diciendo nuestra cita de 2 Timoteo 7. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Ese es el Espíritu Santo. Ahí sí está hablando del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es de poder. Él es el que nos da el poder, pero no es el poder para que yo haga milagros. El poder que Dios nos da lo podemos ver en Hechos 1:8. Vamos a ver de qué poder nos está hablando aquí el apóstol, la palabra de Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Para qué es ese poder? Para que seamos testigos, para que tengamos ese denuedo, esa pasión por predicar la palabra de Dios, esa pasión por los perdidos, para que no seamos indiferentes. Ese poder nos lo da Dios, no para que nosotros tengamos fama, ni para que nuestro nombre sea enaltecido, sino para que nosotros podamos dar las nuevas del Señor, podamos predicar el Evangelio y no nos desanimemos, para que sigamos adelante, por difícil que esté la situación, por fuerte que sea mi situación en mi hogar, o en el lugar donde yo esté trabajando, o lo que esté pasando en mi país. No nos dejemos atemorizar.
en este momento que estamos pasando por toda esta situación tan fuerte con estos carros, con nuestra economía, con tantas cosas que nos ponen a pensar, bueno, ¿será que dentro de un mes qué vamos a hacer? Se acaban los empleos, empezamos a tambalearnos, que ese temor no nos invada, porque ese no es el espíritu que Dios nos ha dado. Él nos ha dado un espíritu de poder, el poder que Dios nos da para creer, para salir adelante, para estar en oración, para clamar a Dios y saber que Él nos escucha. Ese es el poder de nuestro Dios. Entonces, vemos que el Señor nos ha dado un espíritu de poder para ser sus testigos, para proclamar su palabra. Entonces, nuestro tercer punto dice: el espíritu que Dios nos ha dado es de amor, ese amor sobrenatural. Hay muchas clases de amor: el amor filial, el amor eros, el amor familiar. Todo ese tipo de amor lo conocemos y lo practicamos nosotras, porque nosotras amamos a nuestro esposo, las que tenemos, amamos a nuestros hijos, amamos a la mascota, amamos a los que nos aman. Eso es el amor normal que todos tenemos, pero el amor que nos está hablando acá es un amor ágape, un amor sobrenatural. Y lo podemos ver más claramente ese tipo de amor en Mateo 5, 44 al 48, que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el amor que nos da el Espíritu Santo de Dios, un amor anormal, un amor para poder amar a los que no nos aman, un amor por los perdidos, un amor por esa gente que nos critica y dice: ay, esa gente son fanáticos, eso usted predica pero no aplica, y viene criticando y viene juzgándonos. El Señor quiere que amemos y oremos por esas personas, que los amemos tanto que les prediquemos la palabra de Dios. Y si ellos no quieren escucharla, que les prediquemos con nuestra vida, con nuestros actos, porque es que vale más una imagen que mil palabras. Yo puedo regalarle una Biblia, yo puedo mandarle el enlace y todo, pero si de pronto no cuido mi testimonio con esa persona y no le muestro amor a pesar de todo lo que él hace, pues esa persona de pronto no llega a los caminos de Dios que yo vea, ¿no? Pero el Señor hace su obra perfecta, también tenemos que reconocer eso, y de pronto por mí no, pero por otra persona sí. Hay que seguir orando por esas personas y no dejarnos llevar y responder de la misma manera, porque yo escuchaba un ejemplo que lo deja uno como pensando. Sabemos que hay sicarios, que hay mafiosos, y por más que haya matado, a veces dicen que hasta 100 personas, no sé qué, pero yo creo que ese sicario ve a la mamá y le dice: mamita linda, ama a la mamá. O si tiene una esposa, la ama, tiene amor aunque sea para esas personas. Pero nosotros somos diferentes, tenemos que obviamente amar a nuestros padres y amar a los que nos aman, pero también estamos llamados a amar a los que no nos aman. Y acordémonos que amar
corazón vale la pena. Él nos amó tanto que nos dio lo que necesitamos, la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos amar a la persona, pero no es que chiquearle, decirle, ay, se está haciendo que sabe qué cosa, no. Con amor y con respeto, decirle que eso no está bien delante de Dios. Eso es amor también. Eso es amor. Porque muchas veces decimos que amamos tanto a alguien y lo vemos que está haciendo cosas que no están bien delante de Dios y ay, no, pero yo no voy a decir que eso está mal. Yo no me atrevo. No se atreve a decirle a la persona en la cara, pero sí se atreve a comentarlo con otras personas. ¿Hasta dónde llega nuestro amor? Si amamos verdaderamente a esa persona, tenemos que primero orar para poder ir a la persona y decirle, eso que está pasando no está bien, no es de testimonio. Y amar a los perdidos y orar por ellos, no estarlos juzgando. Ese amor sobrenatural que solamente lo puede dar el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no tenemos naturalmente ese amor. Ese amor es algo sobrenatural que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, que va haciendo en nuestro interior. Es ese amor el que nos da el Señor a través de su Santo Espíritu. También vemos en Juan 15:13 que dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es un amor sacrificial. Es un amor que no es egoísta, que no piensa solamente en mi beneficio, sino en que yo quiero hacer algo por esta persona, yo quiero darle algo que necesita. Entonces vemos que ese es el amor que nos da el Espíritu de Dios. Y como último punto, cuarto punto, vemos en nuestro pasaje que dice en versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, no demonio propio, dominio propio. Dominio propio, ¿qué significa? Disciplina, control. Ese dominio propio se va aprendiendo poco a poco, pero ese dominio propio nos lo da el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver aquí un ejemplo de lo que muchas veces, de lo que pasó a los discípulos, porque yo creo que a ninguno de nosotros. En Lucas 9, 54 al 56, dice, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cuántas veces nosotras que somos cristianas y todo, queremos que caiga fuego del cielo? Porque perdemos ese dominio propio. Entonces, mire la respuesta tan linda del Señor. Entonces, volviéndose, Él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra ley. El Señor los reconvino, los corrió y les dijo, no señores, es que yo no vengo aquí a chucharrar a todos los que me digan que no. Al contrario, Él vengo a salvarnos, a mostrarnos con su vida el amor. Se sacrificó por nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, Señor, yo no me puedo olvidar de mis emociones, de mis sentimientos. Muchas veces tenemos mucho conocimiento, mucho conocimiento, pero nuestro carácter no muestra todo ese conocimiento. Si yo voy y le pregunto a alguien y le digo, ay, usted sabe qué dice, de pronto hasta me lo recita, me explica y me dice, pero a la hora de la verdad, cuando alguien le hace algo que no le gusta, explota en ira. Tiene cosas que no corresponden a un hijo de Dios.
es que lo que muestra es ese conocimiento está muy bien y debemos estudiar la palabra de Dios. Eso no tiene vuelta de hoja, es un deber como hijos de Dios estudiar la palabra del Señor y aprender versículos, pero que esos versículos lleguen a mi corazón y se hagan realidad en mi vida, que verdaderamente mostremos ese dominio propio. No me puedo dejar llevar de mis emociones, no puedo responder de la misma manera. Claro que vamos a sentir el impulso de que, ay, que usted es una grosera y yo no quiero volverle a decir a usted. Por lo menos cerrar la boca. Cerrar la boca y decir, Señor. Y poco a poco, si lo ponemos en práctica, va siendo un hábito en nosotros, porque es disciplina. No podemos responder de la misma manera. Hay un versículo que de verdad que si uno se lo aprende es vital. No seas vencido por el mal, pagando mal con mal, sino vence el mal con bien. Es algo que no debe tener acá y acá. Porque sí, claro que es nuestra carnalidad, nuestro impulso es que me dijeron todo, yo quiero responder 6. Y decirles que conmigo se mete y que usted no sabe quién soy yo, no, porque el Señor no nos ha llamado a eso. Mire tan lindo esto que el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, y si nosotros nos dejamos llevar por nuestros impulsos, esas almas se van a perder. Si estamos con personas que no conocen a Dios, la única forma que tienen de medio conocer al Señor es porque me conocen a mí, que yo sí vivo sacando pecho y es que yo soy un cristiano, yo soy hija de Dios, pero si yo soy grosera, si yo soy egoísta, buena persona, si a toda hora vengo recalcándole sus pecados, diciendo, no se meta con fulanito y haciéndole una mala actitud, ¿cómo va a llegar esa persona a los caminos del Señor? La única referencia que tiene del cristianismo y de los caminos de Dios soy yo, y yo siempre iba echándolo a un lado, creyéndome mejor. No, eso no es de cómo vamos a traer al evangelio a las personas incrédulas. Si no tenemos misericordia por ellas, si siempre las vivimos juzgando, si siempre nos creemos mejores. Tenemos que hacer un alto en nuestra vida y avivar ese don que Dios nos ha puesto, ese amor, ese dominio propio, ese poder para tener ese avivamiento, ese amor por los perdidos, para predicar por de nuevo su palabra. No es un poder para aniquilar al que no cree en Dios. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude, porque el Señor ha derramado su amor sobre nosotros, pero a mí también la palabra dice que lo que Él nos dio de gracia, lo demos de gracia. Que miremos con misericordia a esos perdidos. Me pasaba la vez anterior que estuvimos acá, venía para acá y por todos esos paros desviaron la boceta 2 cuadras después que yo la cogí y estaba caminando, me tocó irme caminando, se le llegué acá, pero llena de amor. Entonces, siente uno, y Señor, perdóname, porque de verdad yo me acordé de esto, que caiga fuego al cielo, porque yo y todo chino allá le estaban haciendo como sándwich. Entonces, de verdad que ahí es cuando el dominio propio, el amor por esos perdidos, que los pobres no saben lo que hacen. Clamar a Dios por ellos y por todos y por nosotros mismos, que podamos de verdad poner en práctica, porque eso no es lo que Dios nos ha enseñado. El Señor dice, Él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Tenemos que recordar siempre que el Espíritu Santo nos da poder, amor y dominio propio. Porque a veces sí queremos el poder como para que caiga fuego al
ese no es el objetivo. Vemos en Proverbios 16:32, por último. ¿Cómo? Proverbios 16:32. Es un versículo muy diciente que dice, valga la redundancia. Dice, mejor es el que tarda en alegrarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hace un tiempo tuve el privilegio de una enseñanza que se trataba de eso, que no reaccionemos, porque la reacción es nuestro primer impulso, y lo pensamos, que es como cuando uno pone el dedo así y se quema y lo quita. Eso es una reacción. Nosotros no estamos llamados a que si nos dijeron una palabra y hay que reaccionar. No hay que reaccionar, hay que responder. Responder, ¿qué es? Pensar, acordarnos, como dice el versículo en Lucas 9:55, volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Tenemos que acordarnos quiénes somos nosotros. Somos las hijas de Dios, las hijas del Rey, pero para Él. No las hijas del Rey para creerme mejor que todo el mundo. Yo soy la hija del Rey de Reyes, pero siempre acordémonos que entre más grande sea el privilegio, más grande la responsabilidad. Tenemos un privilegio tan grande, somos hijas de Dios, pero también una responsabilidad tan grande de tener poder, amor, dominio propio. No dejarme llevar por lo que siento, sino dejar que el Espíritu Santo me guíe, me traiga a la memoria la palabra de Dios, que yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Yo no soy cualquiera, yo soy una hija de Dios y estoy llamada a cuidar mi testimonio, a cuidar mis acciones. Entonces, hermanas, esa fue la palabra de hoy. Espero que les haya servido, así como a mí también. El Señor me trajo a la memoria muchas cosas y es un ánimo para que avivemos ese fuego de Dios, que estemos orando, que estemos practicando ese don que Dios nos ha dado, poniéndolo al servicio de los demás, porque no es para guardármelo para mí, para mi beneficio, no es para mi beneficio, es para el beneficio de los hermanos, de los que me rodean, de mi familia, es para ponerlo al servicio de otros, no para mi propio servicio. Y que tengamos ese amor sobrenatural, que solamente lo da el Espíritu Santo, de poder amar a los que nos maldicen, de no saludar solo a los que nos saludan, sino a todos, ser amables, preocuparnos por el otro, tener misericordia. Si alguien hace rato no viene, estar pendientes. Hay muchas cosas que podemos hacer, como veíamos el ejemplo de nuestro apóstol Pablo. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú sabes lo que necesitamos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado al Espíritu Santo, Señor, y nos has dado dones, Señor, nos has dado por lo menos un don. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos a avivar ese fuego de lo que tú nos has dado, Señor, a no dejar que se vaya disminuyendo, Señor, ese don que tú me has dado, Señor. Ayúdame, Señor, a pensar en el otro, Padre, a perdonar, a tratar a los demás como yo quiero que me traten a mí, sin ninguna de gracia que tú me has dado, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta mujer, Señor. Gracias, bendice la fortaleza y las animales. Gracias porque tú las has traído, Señor. Gracias porque son juiciosas, Dios mío, porque son constantes, Padre. Bendícelas realmente. Bendice a todas las mujeres que
van a escuchar, van a ver de pronto este video, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, tú nos amas, Señor. Yo te alabo, te bendigo y te doy gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias. Te lo pido todo en el corazón, nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.